ha ido en incremento significativo la participación de la mujer guatemalteca en los distintos ámbitos de la sociedad. La contribución de la mujer guatemalteca va mucho más allá de su papel como esposas, como madres y amas de casa. Sin abandonar estas actividades, actualmente muchas de ellas incursionan en áreas sociales, económicas, políticas, empresariales y de forma activa y proactiva impulsan el desarrollo integral de nuestro país. En Guatemala hay organizaciones de mujeres que trabajan en distintos espacios contribuyendo con el desarrollo integral de los guatemaltecos. En el año 2003, un grupo de mujeres del municipio de San Andrés Emetabaj, departamento de Sololá, a orillas del lago de Atitlán, decidió organizarse para recibir asistencia técnica y capacitación para implementar diversos proyectos productivos con el propósito de colaborar en la sostenibilidad de sus hogares, dando origen a la Asociación de Gestión Integral Visión Maya, con la cual benefician a miles de familias del lugar y, por supuesto, a muchos de los alrededores. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Visión de Mujeres para el Desarrollo, y para ello contamos con doña Carmela Sacuj, que está a mi derecha, quien es presidenta de la Asociación de Gestión Integral Visión Maya de San Andrés Emetabaj Sololá, y con doña Juana Pacal, quien es asociada, y sean bienvenidas a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Doña Carmela, ¿cómo surge la asociación y qué significa? ¿Cuál es el propósito de esta integración? Bueno, en primer lugar, mucho gusto. Me siento feliz pues estar acá en medio de ustedes y también en medio de la comunicación. Este surgió por la necesidad de las mujeres. Vemos que hay tantas mujeres que necesitamos un ingreso familiar, y por eso es que empezamos a buscar. Y luego pues nos juntamos un grupo de mujeres pensando qué podíamos hacer, que nos gustaría hacer algo diferente, decíamos en aquel entonces. Y se nos ocurrió pues comunicarnos con don Rodolfo Páez, que yo lo conocí desde hace años. Y pues él dijo que yo conozco hongos y nos dio esa idea de hongos. Él nos apoyó para gestionar pues los proyectos y logramos pues introducir el hongo pues en la comunidad. Y lo cual pues el apoyo de él y también el Colegio Austriaco nos ayudó bastante con ya la gestión legal de la asociación, y lo demás pues se quedó pues ya nuestra responsabilidad. Allí fue donde empezamos con esto desde 2003. Y han ido creciendo, y a la presente fecha, ¿cuántos asociados son y a qué comunidades pertenecen? Ahorita pues se integran ya lo que son Patanatic, que pertenece a Panajachel, y también San Antonio Polapó y Santa Catarina. Son los 4 municipios que están así con grupo de mujeres. Luego estamos entrando también en Santa Lucía, San José Chacayá, estos ya con personas de la tercera edad. Entonces ahí hay apoyo de alcaldes que han construido los módulos para los de la tercera edad. Allí va hombres y mujeres. Y en esta asociación solo son 50 mujeres, tengo entendido, sí, y un hombre. Sí, pero sí, se van a integrar más, pues 60 mujeres más, y aparte los de la tercera edad. Importante. Entonces, porque 60 familias prácticamente, sí, y lo muy importante es que son mujeres y han salido adelante, sí, y es un hombre el que participa en la asociación de ustedes. Así es, pues cuando iniciamos, pues era así, el 50% de hombres y 50% de mujeres, pero los hombres se fajaron y pues nos quedamos nosotros, solo uno quedó entre nosotros, y también ellos vieron que este trabajo pues era más para mujeres, porque uno está en la casa y le hemos demostrado que nos dejaron, pero nos hemos levantado bastante. Doña Juana, ¿qué beneficios reciben las mujeres de estas comunidades que he mencionado al estar asociadas a Visión Maya? En primer lugar, hemos beneficiado en módulos.
en módulos y en ingreso de las familias y otras cosas más. Hemos logrado pues capacitaciones y otras más. Y se han ido superando en una forma significativa. El desenvolvimiento de la mujer, siendo poco más independiente y ayudando a aportar económicamente también a sus familias, ¿verdad? Sí, así es. Ajá. Ahora, ¿cuántas bandejas semanales producen, doña Juana, y a dónde realmente entregan esta producción? 200 bandejas de 12 onzas. ¿Y a dónde están distribuyendo esas bandejas? En Walmart, aquí en Tikal Futura y unos restaurantes, mercados locales y regiones de Sololá. Importante porque han ido diversificándose en distintos mercados. Ahora, doña Carmela, la participación comunitaria es muy importante. Hay 27,000 comunidades a nivel nacional donde desearíamos que hubieran 27,000 COCODES. En este momento hay 10,000 COCODES a nivel nacional. La participación de la mujer es muy importante. ¿Ustedes participan en algún COCODE en las comunidades que ya mencionó o participan también en algunos de los comudes de los 4 municipios que usted indicó? Sí, bueno, hasta ahorita no participamos en COCODE ni en COMUDE, pero sí tenemos, digamos, buen acercamiento con el alcalde. Somos ejemplo del pueblo, somos ejemplo ahí y casi en todo pues solo nos llaman para ir a dar charla, que sí las mujeres podemos. Por supuesto que ustedes son ejemplos en las comunidades, en estos municipios, en el departamento, y son ejemplos en Guatemala. Ahora, ¿qué deberíamos de hacer, doña Carmela, para que más mujeres emprendedoras, luchadoras, que quieren salir adelante, tengan la oportunidad de participar como ustedes lo están haciendo? Es una lucha y no hay que cansarse. Y nosotros también como grupo de mujeres, nosotros tocamos puertas hasta donde no se debe de tocar. Porque no nos quedamos con las manos cruzadas, que a ver quién llega a regalarnos algo. No, nosotros buscamos, salimos y escuchamos que salen por medio de las comunicaciones que el gobierno da tanto para tal proyecto especial de mujeres. Nosotros empezamos, bueno, busquemos dónde pues, porque de plano que en algún lugar está ese fondo. Y aunque sea un poquitillo de eso, hemos logrado pues. Pero hay que salir, hay que buscar, no quedarse sentado en la casa. Y como digo yo sí soy una mujer que me considero que lucho desde el inicio. Tengo 6 hijos y hasta ahorita pues soy la responsable única de mis hijos. Y tengo una estudiando medicina en Cuba, pero eso yo doy ese ejemplo que podemos nosotros las mujeres. Y yo esa lucha que hago para que mis hijos no sufran como yo. Porque yo siento así que no pude salir adelante, pero yo quiero sacar a mis hijos adelante. Tengo un boxeador también acá en la capital y lucho de veras. Y el papá, nos separamos con él, pero yo preferí estar sola. Eso ha mostrado que las mujeres son independientes, pueden sacar adelante sus familias a pesar de todos los inconvenientes que lleguen a haber. Doña Juana, ¿qué puede hacer la mujer de Sololá que se encuentra en las comunidades aledañas para poder integrarse a Visión Maya? ¿Qué necesita hacer? Integrar al grupo para poder trabajar con hongos, porque el hongo sí da el ingreso de todo y puede entrar ahí con la asociación pues. Y es buen negocio. De veras, doña Juana, doña Carmela, nos da gusto presentar a mujeres como ustedes. Yo estoy seguro que todas las mujeres guatemaltecas que nos están viendo son trabajadoras, son luchadoras, tienen ganas de salir adelante y como usted dice, hay que tocar puertas y hay que perseverar. Les exhortamos a seguir adelante con esta asociación, les exhortamos a seguir formando a sus familias como ustedes los han indicado y necesitamos que la sociedad guatemalteca, que las comunidades, que los municipios abran espacio para que más mujeres como ustedes salgan adelante. Nuevamente, felicitaciones. Y gracias por dar lo mejor de ustedes para sacar adelante a sus comunidades, a su municipio y a Guatemala. Vamos a un corte y luego continuaremos con el segundo bloque de inversión y desarrollo y el tema Visión de Mujeres para el Desarrollo. Visión Maya,
promueve proyectos productivos, fomentando la participación de las mujeres, acelerando el desarrollo rural, económico y social en Guatemala. Continuamos con el segundo bloque de inversión y desarrollo, para el cual nos acompaña doña Josefina Corochón, quien es vicepresidenta de la Asociación Visión Maya, y también nos acompaña doña Rosalba López, quien es asociada. Sean bienvenidas a Inversión y Desarrollo. Gracias. Doña Josefina, usted es la vicepresidenta, ha luchado tesoneramente y ha sacado adelante esta asociación y también a su familia. Están desarrollando un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo BID. ¿En qué consiste este proyecto? La verdad que nosotros tenemos BID, pues nos ha ayudado bastante, ¿verdad? Y eso es él nos ha ayudado bastante porque nos ha apoyado bastante, tanto como las capacitaciones que nosotros ahorita empezamos, ¿verdad? Porque vamos a dar capacitación a 200 adultos mayores por allá por Santa Lucía en Eutatlán y Santa Clara, La Laguna, y por allá en San Antonio Palopó, y por allá por San Pablo, La Laguna también. Muy importante porque ustedes están apoyando a las personas de la tercera edad. Ajá. Es un número bastante significativo y se están expandiendo a 6 o 7 municipios más. Sí, eso es relevante porque tienen una visión mucho más amplia. Sí, Doña Josefina, como miramos en el bloque anterior, ya están cubriendo las comunidades, ahora también llegaron también a la República. ¿Qué planes tienen de expansión para exportar este tipo de productos de hongos y a qué países tienen planeado? Pues nosotros tenemos una visión, ¿verdad? Esa visión que tenemos es para exportar en los mercados internacionales, ¿verdad? Para que nosotros podamos tirarnos más lejos, ¿verdad? Para que el producto sea más vendible y nosotros tenemos más beneficio y las mujeres también. Doña Rosalba, estos hongos ostras son los que ustedes producen y están de excelente calidad. Aparte de ser un buen producto alimenticio, ¿qué otras cualidades tienen estos hongos y cómo se pueden comer? Aparte de ser un producto alimenticio, también es un producto medicinal que trae bastante beneficio para cada uno de los que lo consumimos. Medicinal. Ajá. ¿Y cuánto vale esta bandeja de 12 onzas y dónde la podemos conseguir? Lo pueden conseguir en supermercados, como por ejemplo en Pais, en Despensa Familiar, y tiene un precio de 32 quetzales la bandeja. Siendo un precio muy accesible para el mercado y teniendo un producto de gran calidad. Señor Josefina, ¿qué proyectos han estado trabajando con la mancomunidad Mancatitlán y qué significa Mancatitlán? Pues es una institución, ¿verdad?, que nos ha ayudado bastante en las capacitaciones, porque hemos recibido muchas capacitaciones y pues hace poco que nos dio un equipo ahí en nuestra sede para trabajar, para poder tener esos equipos, para poder empacar los hongos y para mandar en las tiendas Pais. Y eso es muy importante porque están teniendo una visión no solo para el corto, sino también para el mediano y largo plazo. Ajá. Ahora, doña Rosalba, ustedes ya son expertas prácticamente en el cultivo de hongos ostra, pero tengo entendido que ustedes están diversificando y ahora también están hablando de proyectos de abono orgánico. ¿En qué consiste, para qué se puede utilizar y qué va a significar esta diversificación en oportunidades de trabajo para la asociación y para otros municipios o comunidades que se quieran incorporar? Al respecto del abono orgánico. ¿Correcto? El abono orgánico nos beneficia en abonar la verdura, las verduras y también para la milpa y para no utilizar el abono químico. Ese es otro medio de producción que ustedes van a tener. ¿Y qué tienen previsto? ¿Utilizarlo para autoconsumo y también poder venderlo a otras comunidades? Eso es lo que tenemos en proceso de no solo consumirlo, o sea, utilizarlo nosotros mismos, sino que queremos de que este producto también sea vendido para otras personas.
Doña Josefina, tengo entendido que ha habido una gran atención al respecto de estos proyectos que han estado haciendo ustedes e incluso artistas han venido a verlo, ¿verdad? Sí, pues ha venido Cristina Aguilera, nos vino a visitar y también nos dejó, pues también nosotros, pues ese momento nos sentimos feliz cuando nosotros lo vimos, ¿verdad? Porque también como mujeres, nosotros a veces pensamos que las mujeres no podemos hacer las cosas, pero sí estamos saliendo adelante. Y sí, nosotros lo recibimos a ella, pero nosotros con una alegría, ¿verdad? Y sí, también ella, recibimos un apoyo de ella, porque ese momento nosotros le pedimos una computadora que a nosotros nos servía y ella sí nos donó. Ustedes reciben a estos artistas internacionales con alegría, pero en este momento cientos de miles de guatemaltecas están viendo a ustedes y las están recibiendo con alegría, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque ustedes son mujeres dignas de ejemplo, dignas de imitar, de replicar estos proyectos. Ahora, doña Rosalba, usted como joven se ha ido preparando y está teniendo un mejor futuro que su anterior generación. ¿Cuál sería el mensaje que usted le mandaría a esas mujeres en el área comunitaria, a las mujeres que están esperando una oportunidad y que quieren realmente luchar por ellas mismas y por su familia para lograr desarrollo económico y desarrollo social? Quiero invitar a las personas, en especial las mujeres que nos están viendo por este medio de comunicación, a que ellos también tomen una iniciativa, no desaprovechen las oportunidades que se les da, sino más bien cualquier oportunidad que se les presente, que lo aprovechen, ya que solo así nosotros podemos mejorar nuestra vida, tanto como mujeres, y también podemos mejorar a nuestras familias. Por supuesto. Señora Josefina, señora Rosvalda, las felicitamos, las seguimos y las exhortamos, así que sigan adelante, porque demostrando que dos generaciones diferentes siguen con este mismo proyecto y están beneficiando a sus comunidades. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Los programas de capacitación orientados a promover la superación de la mujer amplían sus conocimientos, permitiéndoles desarrollar nuevas aptitudes que generan mejores oportunidades en beneficio de sus familias y comunidades. Continuamos con Inversión y Desarrollo en el tercer bloque y final, y para ello nos acompaña doña Marta García, tesorera de la Asociación Visión Maya, y también nos acompaña doña Coralia Azul, quien es asociada de Asociación Visión Maya. Sean bienvenidas a este tercer bloque y final de Inversión y Desarrollo. Doña Marta, con todos estos artistas internacionales que los han visitado, ¿cuál es el propósito de que los visiten a ustedes y particularmente en el caso de Cristina Aguilera, que recientemente las ha visitado? Mucho gusto y gracias por esta oportunidad que me dan. La cantante que llegó a visitarnos es Cristina Aguilera, como usted ya dijo. Es para ver como ella trabaja con el Mundial de Alimentos, para ver si ese apoyo que ella da, si llega a las comunidades más necesitadas, ¿verdad? Por ejemplo, allá con nosotros en nuestro pueblo hay gente necesitada. Hay gente, hay niños huérfanos, hay mujeres, digamos, viudas. Y por eso esa visita que ella nos fue a hacer para ver si sí llega ese ayuda que ella manda. ¿Qué otro tipo de hongos tienen en mente cultivar aparte del hongo ostra, doña Coralia? En primer lugar, pues les agradecemos por esta oportunidad que se nos ha dado. Pues la idea de Visión Maya es cultivar los hongos shiitake y también los hongos de champiñón. Champiñones, sí, champiñones, esos tenemos en mente de mejorar pues
nuestra producción, que ya no sea solo hongos ostra, sino que para tener más surtido nuestro producto. ¿Y qué tipo de hongo shiitake, qué se puede hacer con ellos? ¿Se puede comer o para algún tipo de comida o medicina, por ejemplo? Se puede comer, más que todo para comer. Y, o sea que la gente lo consume más, el shiitake y también el champiñón. Eso es lo que casi nos han pedido. Nosotros salimos a vender y nos dicen que eso es lo que nosotros más consumimos. Entonces ahorita la idea es de ver cómo vamos a producir esos otros dos. Y le gusta mucho a la gente. Ahora, doña Marta, ustedes tienen una marca registrada, Hongos Ostra de Atitlán, que cada vez se consumen más en el mercado nacional y ahora están viendo cómo van a otros mercados. ¿Cómo garantizan ustedes la calidad de estos productos? En primer lugar es lo que nosotros hemos, como creo que ya pronunció la compañera, de que estamos recibiendo más capacitaciones para poder vender nuestro producto. Tenemos que hacer un higiene, ¿verdad?, para poder vender bien, porque recibiendo capacitaciones nosotros podemos salir más adelante, podemos seguir más de higiene de nuestros hongos, porque eso está 100% natural y al cuidarlo también, cómo se cuida bien, y de veras que nosotros con este hongo lo hemos apreciado bastante, porque sí nos ayuda bastante, y por medio de ese nosotros antes no sabíamos sembrar, pero por medio de esas capacitaciones que nosotros nos dieron y pudimos lograr aprender a sembrar estos, ¿verdad? Y ese no que era un trabajo pesado, es un trabajo sembrando en la casa, estando con la familia. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Doña Coralia, antes ustedes deshidrataban manzana y piña. Hay planes nuevamente para retomar este tipo de proyectos, ¿verdad? Por el momento no, casi solo el hongo. Estamos trabajando con el hongo, casi no vamos. Ahora, doña Marta, usted como mujer, ¿cómo se siente al ser tomada en cuenta, al tener una oportunidad en Visión Maya? Yo siento muy feliz y muy alegre, porque como decía que antes nosotros no participábamos en asociaciones, pero ahora gracias a Dios que sí, con tantas capacitaciones que hemos recibido, hemos logrado juntar gente para hacer esa asociación. Y yo de veras que le agradezco bastante a Dios y también a mi familia, a mi esposo, porque me ha apoyado bastante. Él me ha apoyado bastante, y mis hijos también, que me han apoyado, me ayudan también. Entonces yo siento muy feliz estar en esta asociación. Doña Coralia, usted ya lleva 5 años de estar en la asociación y definitivamente este método de producción es un sustento para su familia. ¿Qué comentan sus hijos, qué comentan sus vecinos de este trabajo muy importante que ustedes hacen? Pues en la verdad, así parte de mi familia, pues mis hijos, ellos se sienten muy felices de que yo esté participando en la asociación. Ellos también me apoyan, me ayudan cuando yo tengo que sembrar. Ellos me ayudan a sembrar, o si no tenemos capacitación, reuniones, ellos me dicen andate y nosotros vamos a ver, vamos a regar, porque sí se necesita de un cuidado también nuestro producto. Les agradecemos, doña Marta y doña Coralia, por haber estado en Inversión y Desarrollo. Les exhortamos a seguir adelante. Más mujeres como ustedes realmente necesitamos. Definitivamente estos proyectos son sumamente importantes y por ello doña Rosa Pacal, quien es de la asociación, dará un mensaje en Cachiquel para que más mujeres puedan incorporarse a este tipo de proyectos productivos que dan sustento familiar, sustento comunitario y por supuesto generan fuentes de trabajo. San Andrés, una asociación de Misión Maya, y Guatemala, Shohrukon, Shohkikon, Peshkiar, invitación de Chichokawa, para un lugar yarir en Intioshich y Kikot Hanina, Chink Oave.
le agradezco a la Asociación Maya y las mujeres de San Andrés de Metabaj, que por esa asociación, esas personas que están aquí en ese lugar nos invitaron a venir aquí a hacer unos momentos. Estamos aquí con ellos y muchas gracias. Es fundamental fomentar y apoyar los proyectos productivos a nivel de las comunidades, a nivel municipal y de los departamentos, brindando a los emprendedores y productores locales capacitación, asistencia técnica y financiera, entre otros. Debemos facilitar el acceso a oportunidades y recursos para que los habitantes rurales dinámicos, proactivos, emprendedores y organizados desarrollen su capacidad y creatividad. Recientemente las mujeres han asumido un papel más activo que les permite involucrarse en labores empresariales, políticas, económicas y sociales, impulsando el desarrollo de Guatemala. La Asociación Gestión Integral Visión Maya es una organización de mujeres líderes de San Andrés en Metabaj que contribuye al fortalecimiento económico del municipio y de sus comunidades a través de diversos proyectos como los del hongo ostra y también del abono orgánico. Es primordial articular los esfuerzos de las organizaciones guatemaltecas para impulsar el desarrollo y la transformación socioeconómica del país. Debemos apoyar a todos los emprendedores en el área urbana, pero particularmente en el área rural, para crear más fuentes de trabajo, atraer más inversiones y llevar un mayor beneficio a las familias, a las comunidades, para acelerar el desarrollo rural integral, desarrollo económico, desarrollo social, pero por sobre todo un desarrollo humano que es el que nuestra Guatemala realmente necesita. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tus calles, tus plazas, tu gente y montañas, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso